Un saludo a toda la comunidad universitaria huastiana desde el recinto Santiago. En estos 175 aniversario de la Constitución de la República y ocasión que nos permite a nosotros desde las aulas de la universidad, desde la Facultad de Humanidades, darle contenido a estos videos en este contexto al aniversario de la Constitución de la República. En esta ocasión nosotros queremos introducir algunos temas, algunos problemas y darle vida a ese texto, a ese objeto que se llama Constitución de la República. Y en este momento vamos a requerir la participación del profesor Genaro Peña para que nos des cuenta de dos elementos que están ahí latentes en la Constitución de la República. Se trata de esas fuerzas sociales de la sociedad dominicana conservadoras y liberales, cómo se expresan, cómo ha evolucionado la presencia de esta fuerza en la Constitución de la República, cómo impactan, cómo se han impuesto, cuál ha sido la dinámica desde sus orígenes. Le dejamos con nuestro profesor Genaro Peña en su reflexión sobre las fuerzas conservadoras y las fuerzas liberales en su visibilidad y en su presencia en el documento de la Constitución de la República. Con ustedes, el profesor Genaro Peña. Saludos, amigos. Queremos otorgar algunas reflexiones mínimas acerca del contenido, tanto conservador como liberal, que tiene nuestra Constitución desde sus orígenes. Pretendemos, en un esquema muy breve, presentarles a ustedes algunas ideas que pueden ser discutidas, que pueden ser tratadas en escenarios más abiertos y con más tiempo. Digamos pues que la primera Constitución de la República Dominicana contuvo muchos elementos de tipo liberal, muchos contenidos que proponían el establecimiento de una república libre, soberana e independiente, como lo soñaron nuestros libertadores. No cabe dudas. El espíritu del texto es fundamentalmente liberal. Sin embargo, eso no quita que los elementos que pasaron a predominar en el ejercicio de la práctica política dominicana fueran los elementos de tipo conservador. Eso es así, está muy claro cuando sabemos que las fuerzas conservadoras del momento, encabezadas por el santanismo fundamentalmente y el baecismo, se impusieron para otorgarle a la República Dominicana un proyecto de nación que respondía a los intereses de estos grupos, fundamentalmente el grupo conservador. Fíjense bien que aunque se plantea en el espíritu la idea de tener un Estado libre y soberano, independiente de toda dominación extranjera, como lo planteaba nuestro padre de la patria, finalmente lo que termina imponiéndose es el espíritu del conservadurismo cuando a los 17 años, después del exilio que debió sufrir nuestro padre de la patria, Pedro Santana está entregando la patria al poder extranjero con la anexión a España. Se ve entonces que aquel principio de soberanía e independencia se violentó desde el principio. Después lo veremos también con la práctica de Buenaventura Báez, quien en su trayecto de gobierno que alternó junto con Santana, se le ve también entregando en cierto modo a la soberanía de la patria cuando hace el primer préstamo que endeuda el país y prácticamente coloca la soberanía del Estado en manos de inversionistas extranjeros. Lo mismo vamos a ver un poco más adelante, incluso a partir de lo que será el grito de la guerra restauradora, el llamado a la patria para conservar su soberanía, los gobiernos que tuvimos al principio, azules, pues vamos a tener un amasijo de ideas liberales que predominan en gobiernos como el de Ulises Francisco Espaillat, que plantea ciertamente, recupera la idea de aquel liberalismo que los padres de la patria encarnaron en su primer proyecto de independencia. Y aunque muy efímero el momento, vamos a encontrar ciertamente
presencia de lo liberal en esa Constitución. Eso tiene como antecedente, podríamos decir, la propia Constitución de Moca de 1857, que recoge algunos elementos de ese liberalismo que los padres de la patria quisieron otorgarle al proyecto de patria a través de la independencia nacional. Sin embargo, amigos, tenemos que decir que la dictadura de Lilis y otros gobiernos que tuvimos en ese momento también atentaron contra el espíritu liberal de la Constitución, toda vez que volvieron a entregar la patria al mejor postor mediante la política del endeudamiento externo. Digamos que cuando los Estados Unidos ya nos invaden por primera vez al inicio del siglo pasado, 1916 hasta 1924, nuevamente se lesionará el espíritu liberal de nuestra Constitución y pasamos a ser un territorio en manos de una potencia extranjera que nos invade y nos somete. Digamos también que gran culpa de eso tuvieron nuestros caudillos conservadores que hacían primar la idea conservadora en nuestra Constitución, como es el caso del horacismo, para poner un ejemplo. Luego vamos a ver el trujillismo ejerciendo un poder omnímodo en la República Dominicana por 30 años, que desconoció todo aspecto liberal de nuestra Constitución, al hacer de esos 30 años una dictadura férrea que impuso de manera personal la voluntad del jefe en la República Dominicana. Los derechos más fundamentales de nuestros ciudadanos fueron violentados totalmente por la dictadura. Luego de la caída de Trujillo vamos a ver, señores, también que nos vienen gobiernos de tipo neotrujillistas que también hacen de la Constitución, como dijese algún personaje típico de la época post-trujillista, un pedazo de papel. Y aquí todo el mundo sabe a quién me estoy refiriendo en esta dirección. Los gobiernos de Joaquín Balaguer pisotearon totalmente la Constitución y le imprimieron la idea del unipersonalismo que se heredaba de Trujillo. Y además colocó la República Dominicana en brazos del poder extranjero, fundamentalmente los Estados Unidos. Y esa es una forma de imponer ideas conservadoras y sustituir las liberales que podrían haber quedado en el texto constitucional. Ya para los años de la Revolución del 65, en aquel proyecto que buscaba el retorno del primer gobierno, diría yo, liberal que tuvo la República Dominicana, que fue el gobierno del profesor Juan Bosch, el efímero gobierno que nos enseñó por primera vez la idea de la democracia auténtica, también vamos a encontrar allí que ese proyecto breve va a ser abortado por los intereses de los grupos locales y el poder extranjero que siempre hizo imponer ideas conservadoras. Nos viene la Revolución del 65, que busca otorgarle de nuevo al pueblo la soberanía, el liberalismo que tanto soñaron nuestros libertadores, porque la Revolución del 65 fue una revolución eminentemente democrática y que buscaba implementar ciertamente la auténtica soberanía. Ese proyecto también fue prácticamente abortado por los intereses locales y los intereses del nuevo poder que nos dominaba, los Estados Unidos de América. Esa práctica, ese ejercicio de soberanía en busca de la democracia de la Revolución del 65 constituye tal vez la epopeya más grandiosa que ha vivido el pueblo dominicano en el siglo pasado, en búsqueda de la auténtica soberanía, en búsqueda del establecimiento de las ideas auténticamente liberales que deben caracterizar nuestra Constitución. Creemos que en todo el trayecto histórico, así que brevemente hemos esbozado, transitan por él muchas iniciativas que intentan que el ideal liberal se haga presente en la Constitución dominicana. Pero hemos terminado ciertamente abrazados de la idea de que el conservadurismo es quien ha ido permeando los ideales de nuestra Constitución. Ojalá que muy pronto tengamos con nosotros de vuelta aquellas epopeyas, aquellas ideas que intentaron desde el principio convertir a la República Dominicana en una auténtica nación libre, soberana e independiente, que a través del texto de la Constitución, haciendo respetar el espíritu de la ley, los dominicanos conformemos la nación que siempre hemos soñado. Muchas gracias, profesor Genaro Peña.
exitoso y nos honra, nos dignifica y nos representa con gran orgullo al recinto Santiago y el área de las ciencias sociales, sobre todo la enseñanza de la historia dominicana. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Vamos a incluir en un video próximo la presencia o la ausencia de la mujer dominicana en la Constitución de nuestra República. Muchísimas gracias. Gracias. Y hasta la próxima. El honor ha sido mío. Muchas gracias.